Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Me presento. Soy Raúl Álvarez y soy uno de los encargados de enseñar física. Mucho gusto. El día de hoy vamos a ver lo que es análisis dimensional y su importancia y relación con otras ciencias. Ok. De nuevo, muy buenas tardes a todos. Para comenzar esta parte introductoria de las Olimpiadas de Física, ¿qué son las Olimpiadas de Física? Las Olimpiadas de Física son unos concursos que se realizan ya sea a nivel nacional o internacional, que más que nada tienen como objetivo buscar a aquellos jóvenes que estén interesados en desarrollarse en el campo de las ciencias y más que nada en la física y fomentar su desarrollo con el objetivo de buscar una mejor sociedad. Además, esto es algo muy importante si es que nosotros participamos en las Olimpiadas de Física, ya que nos puede ayudar en nuestro currículum a la hora de postular a universidades del extranjero. Más que nada, este curso se va a basar en una pequeña introducción para tener una noción y unas bases más o menos sólidas para poder llegar a un nivel más avanzado en las Olimpiadas de Física. Y bueno, comenzando, tenemos introducción a la física. ¿Qué es la física? La física, como lo dice en el texto, es una rama de la ciencia de tipo experimental. ¿Qué quiere decir que sea experimental? Experimental es todo aquello que se basa en la experiencia, en lo que nosotros podemos ver, observar, percibir, y nosotros tomamos en cuenta ello para poder desarrollarnos. Nosotros vemos los fenómenos y tenemos que descubrir cómo se comportan, cuál es su recurrencia para aprovecharlo en nuestra vida cotidiana. Como lo dice en el texto, estudia las propiedades, el comportamiento y las interacciones de la materia, energía, el tiempo y el espacio, que son todo lo que nos rodea. Su objetivo principal es descubrir las leyes universales que rigen el funcionamiento del universo a través de la observación, experimentación y elaboración de modelos matemáticos. Importancia. ¿Para qué nos sirve la física? Una de las principales importancias de la física es que nos ayuda a comprender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, por qué caen los objetos, por qué podemos, por ejemplo, hacer llamadas con el celular, por cómo nos podemos atender con rayos X, resonancias magnéticas. Y es por eso, es la base del desarrollo tecnológico. Sin la física, nosotros no podríamos tener tanto alcance como tenemos hoy en día. No habría celulares, llamadas o cosas simples como por ejemplo nuestra casa. Nuestra casa está hecha por arquitectos que necesariamente tienen que saber física y matemática para poder construir nuestra casa. Todo avance que hemos hecho es gracias a la ciencia, a la física, a la química y matemática, que nos ayuda bastante. Y también la física se relaciona bastante con otras ciencias, como la química, la biología, la astronomía y la ingeniería. Por ejemplo, con la astronomía, cuando nosotros queremos saber qué eran esas estrellas o esos astros que veíamos en el cielo, el hombre empezó a investigar, empezó a realizar múltiples observaciones, y si bien inicialmente no se tuvo la idea que tenemos actualmente, se pensaba que era obra de Dios propiamente, no sabía explicar los fenómenos y creía que era diferente, que lo que pasaba en el cielo era distinto a lo que pasaba acá en la vida cotidiana. Con el avance de la ciencia
de toda la ciencia en conjunto, se pudo ir prediciendo más cosas, encontrando recurrencias y describir nuevos fenómenos, como ahora son el concepto de estrellas, agujeros negros, planetas, etcétera. En la biología también es bastante importante, por ejemplo, en el desarrollo de máquinas de rayos X, de placas, es bastante importante. En la ingeniería, obviamente, con la construcción de grandes edificios, y la física es como que la base de muchas otras ciencias. Bueno, entrando un poco más a lo que son las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Son todas aquellas propiedades que tiene la materia que se pueden medir y expresar con un número y una unidad. Por ejemplo, la masa. La masa es una propiedad inherente de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está, que la materia tiene una propiedad que sí o sí está ligada a ella, que es la masa. No se puede separar, no se puede hablar de materia y masa como si fuesen cosas diferentes, como si fuesen cosas disjuntas, como que no tienen relación. También tenemos al tiempo, que cada que se habla del tiempo, siempre se tiene que expresar, o se puede expresar con un número y una unidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir 1 hora, 10 segundos, 15 minutos. Ahí estamos expresando una unidad, el segundo, minuto, hora, día, semana, y un número que viene siendo la cuantificación de esa unidad. Y también, por ejemplo, la velocidad. 5 kilómetros por hora, 10 metros por segundo, 1 año luz. Y se clasifican por su origen y su naturaleza. Su origen viene a ser... su origen puede ser tanto... Clasificación. Cuando se habla de las magnitudes físicas, podemos clasificarlas como magnitudes fundamentales o derivadas. Las magnitudes fundamentales son, como su nombre lo dice, las principales, las importantes. No, más bien como que la base de todas las demás, donde a partir de ellas podemos expresar todo lo que nos rodea como una combinación de estas magnitudes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de velocidad, nosotros sabemos o podemos deducir que la velocidad tiene que ver con qué tan rápido se está moviendo un cuerpo. O sea, cuánto está recorriendo en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, estamos definiendo lo que es la longitud y lo que es el tiempo. Como nuestra primera magnitud fundamental, tenemos a la longitud, cuya unidad es el metro, unidad en el sistema internacional, cuyo símbolo es la masa. Es el M. Así se le denota más una notación práctica. En la longitud tenemos a todo lo que tenga que ver con medición de tamaño, por decirlo así. Cuando tenemos un cuaderno, podemos medirlo. Este cuaderno mide 30 centímetros y 20 centímetros de ancho, por ejemplo. Tenemos a la altura, la distancia recorrida, y
La unidad en el sistema internacional. El sistema internacional es una convención que se ha realizado a manera de todas las naciones, o bueno, casi todas, para unificar las unidades que cada uno tenía. Por ejemplo, yo puedo decir que mido 1,70 m, pero otra persona puede decirlo como yo mido 7 pies, o puede expresarlo como pies, o puede expresarlo como pulgadas. Entonces, para tener una forma de expresarlo común y que no haya tantas formas diferentes de poder expresar una misma magnitud como lo es la longitud, entonces se tuvo que hacer un sistema internacional de unidades para así facilitar mucho las cosas. Entonces, la unidad en el sistema internacional es el metro y se simboliza con la letra minúscula M, necesariamente minúscula, y dimensión L. Esta dimensión nos va a servir para poder escribir otras fórmulas derivadas. Por ejemplo, si yo quiero escribir o denotar la magnitud del área, por ejemplo, tengo un rectángulo cuya base mide B y altura mide H. Si yo quiero expresar su área, ¿sí, Constanza? ¿Alguna duda? Bueno, si es que yo quiero hallar la dimensión del área, entonces tenemos que saber que el área es la base de este rectángulo por su altura. Entonces, la base es una medida de longitud, es un tipo de longitud. Así que sería su dimensión de la base. La dimensión se escribe bajo corchetes. Cuando quiero hablar de la dimensión de la base, lo escribo bajo corchetes. La dimensión de la base es la longitud. Y también, igualmente con la altura. La dimensión de la altura es la longitud. Entonces, la dimensión del área sería longitud por longitud, que sería longitud al cuadrado. Esa fue la longitud. Tenemos a la masa. La masa es otra propiedad fundamental, como había dicho, inherente de la materia, cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo, y cuyo símbolo, para abreviar, es el kilogramo. Por ejemplo, puedo decir, yo he comprado 5 kilogramos de papa, o yo peso 70 kilogramos, y cuya dimensión es la letra mayúscula M. Otra propiedad fundamental es el tiempo. El tiempo se tiene como unidad fundamental en el sistema internacional a los segundos, cuyo símbolo es la letra S minúscula. Y su dimensión es la T de tiempo. Luego tenemos la temperatura, cuya unidad es el Kelvin, a diferencia de como la mayoría de nosotros cree que son los grados Celsius. Los grados Celsius no es la unidad fundamental, no es la unidad del sistema internacional, sino el Kelvin. Nosotros usamos Celsius por otra cuestión histórica, pero en verdad se había acordado usar el Kelvin. Pero igual nosotros podemos usar Celsius, ya sea aquí o en Estados Unidos o en cualquier otro país, y mayormente se nos va a entender. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy usado los grados Fahrenheit, que también es otra escala para otra forma de medir la temperatura. En el sistema internacional es el Kelvin, y cuyo símbolo es la K mayúscula.
En este caso se escribe con mayúscula porque los símbolos, cuando se habla de la simbología, siempre se escribe con minúscula, siempre, siempre, a excepción que sea en honor a un científico. Por ejemplo, el Kelvin es gracias al científico Lord Kelvin, que gracias a sus aportes se ha denotado que el símbolo para la temperatura sea el Kelvin, y por eso se simboliza con K mayúscula. Pero la unidad sigue siendo con minúscula, porque se trata de una unidad. La unidad siempre es con minúscula, siempre, siempre. El símbolo solo es con mayúscula cuando se trata de un personaje histórico. Por ejemplo, tenemos la intensidad de corriente, cuya unidad es el amperio o el ampere, y su símbolo es el A, porque se trata de Ampere, un científico de mucho renombre que trató temas como la electricidad e hizo grandes descubrimientos y se le ha dado ese reconocimiento. Entonces tenemos la intensidad de corriente eléctrica, cuya dimensión es el I, tenemos la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Sí, Fabricio? Maestro, buenas tardes. En la diapositiva anterior hay una jerarquía, ¿verdad?, entre metro y longitud, pero ¿por qué se da en esa, por así decirlo, jerarquía? ¿Por qué hay longitud y masa primero? ¿Por qué no podría ser tiempo y no longitud? No es un tema de jerarquía. Puedes decirlo de manera... Todas estas 7 magnitudes fundamentales son igual de importantes. Solo será puesto en este orden porque es más conocido la longitud, masa, tiempo, temperatura, y por ejemplo, intensidad luminosa. Pero estas 7 son muy importantes, igual de importantes. No es que sea una jerarquía. Es que, maestro, yo estaba investigando más y el Sistema Internacional de Unidades de Medida consideran lo que es más preciso. O sea, esto varía. Es lo que yo sé, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Así. ¿Te refieres a comparar, por ejemplo, la magnitud de longitud con intensidad luminosa, o hablar de, por ejemplo, Kelvin con Celsius o Fahrenheit? Más bien lo que quería decir es que a veces creo que en el 2000, o sea, en esos tiempos, la masa estaba primero y la longitud estaba después, y era porque la masa era mucho más precisa de calcular. Y por eso creo que el Sistema Internacional de Medidas lo tomó así. Y por eso era mi duda. Bueno, si se trata de ese tipo de... Recientemente no sé si han escuchado, que con el átomo de silicio, si no me equivoco, tiene que bajar, por favor. Han encontrado una forma muy precisa de medir los segundos. Con 10 a la 24 veces, si no me equivoco, el periodo de órbita del átomo de silicio, y se puede considerar muy preciso, pero que yo tenga entendido, eso no tiene que ver con la importancia entre estas 7 magnitudes fundamentales, porque estas 7 son la base de todas las demás, y no creo que sea adecuado decir que una es más importante que otra. ¿A eso venía tu duda? Sí. Ok. Constanza, por favor, ¿podrías silenciar tu micro, por favor? Bueno, entonces vamos con las magnitudes derivadas. Como había dicho anteriormente, las magnitudes derivadas son producto de la combinación de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el área, como había dicho, era base por altura,
Y como cada una de estas era una medida de la longitud, entonces daba que la fórmula dimensional era longitud al cuadrado, porque la dimensión de la base es longitud, la dimensión de la altura también es longitud, y eso me da L cuadrado. Entonces, bueno, como les decía, estaba hablando de la fuerza. Entonces, la fórmula dimensional nos puede dar una idea de qué trata el fenómeno, porque la fuerza es la medida de la interacción entre dos cuerpos para cambiar el estado de movimiento de uno. Pero esta fuerza, si yo tengo, por ejemplo, acá un bloque, un cuerpo cualquiera, y si yo quiero hablar de fuerza, primero tengo que definir su dirección, porque no puedo estar diciendo, yo puedo decir, si yo quiero caracterizar a una fuerza, por ejemplo, en ese sentido, no basta decir solo una fuerza de 5 newtons, por ejemplo, porque si yo digo una fuerza de 5 newtons, puede ser para, por ejemplo, a la derecha, puede ser hacia arriba, hacia abajo, y no sería suficiente con solo decir su magnitud. Entonces, estamos hablando que la fuerza es una magnitud vectorial, porque necesitas definir su dirección y su magnitud. Pero bueno, entonces esto se va a tratar más en la próxima clase, que trata de vectores en sí, pero es bueno saber que también hay magnitudes que solo se definen con saber su magnitud. Por ejemplo, el área. Puedo decir 16 metros cuadrados y no tengo que decir 16 metros cuadrados para arriba o para abajo. Basta con decir 16 metros cuadrados. Otra cosa es que sea, por ejemplo, un cuadrado de 16 metros cuadrados con un, por ejemplo, círculo de 16 metros cuadrados, una región circular. Pero entonces no necesita definir una dirección. Y bueno, esto se va a tratar un poco más en la siguiente clase. También tenemos al trabajo, a la energía, a la potencia, presión, frecuencia, carga eléctrica, entre otros. Y ahora vamos a entrar en una parte un poco más matemática, que consiste en relacionar las magnitudes derivadas con las fundamentales. Eso de, por ejemplo, el volumen, que es la dimensión de la longitud al cubo. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber de la presión, cuál es su magnitud derivada, digamos que no me lo aprendí y quiero saberlo, lo puedo deducir. Más o menos de eso trata el análisis dimensional. Pero no solo existen esas magnitudes derivadas, existen muchas más que son deducibles con un cierto análisis de por medio. Bueno, el análisis dimensional se habla de una dimensión. Si yo tengo una magnitud como por ejemplo la fuerza, y yo quiero hablar de su dimensión, tenemos que escribirlo entre corchetes. Y así podremos saber que se está hablando de la dimensión de la fuerza, que en este caso viene a ser MLT a la menos 2. Entonces, van a corresponder varias magnitudes fundamentales, porque una magnitud derivada, ya sea, digamos que este A es una magnitud derivada, va a consistir en escribir varias magnitudes fundamentales, 1, 2, 3, o incluso hasta las 7. Eso ya depende del fenómeno que se está describiendo, con un determinado exponente.
puede ser 1, 2, 3, menos 1. En eso consistiría de pasar de una magnitud derivada a varias fundamentales, una combinación de ellas. Y algo muy importante, que toda expresión numérica o medida angular, por ejemplo, 57 grados o 2 radianes, no presentan dimensiones físicas. Lo que es el radián, grados, sexagesimales, centesimales, no presentan dimensiones físicas. O sea que cuando yo le saque dimensión de 2 radianes, va a resultar 1. Siempre 1. No vayan a ponerle 0, porque si no, la expresión se va a anular cuando vayan a hacer sus operaciones. Por ejemplo, pi cuadrado más seno de x es 1, e a la x más 2, eso también va a resultar un número, ya sea racional, sea 1,5 infinitas veces, 5, 5, 5 infinitas veces, más raíz de 2, otro número racional. No importa el número que sea, si es que es un número y solo un número, su dimensión física será 1. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Fabricio. Maestro, es que en algunos textos, cuando hablamos de cosas adimensionales, ponen asterisco. ¿Por qué en ese caso no ponen 1? ¿Quieres decir, por ejemplo, de la dimensión de la fuerza así? ¿Escribirlo así? No, en casos adimensionales. Ajá, ponen un asterisco, digamos. El seno de x le ponen como asterisco, no le ponen 1. Ya, lo dimensional. Ahí es otra forma de notarlo. Que asterisco que no tiene dimensión. Y entonces, en ese caso, simplemente no vas a tenerlo en cuenta al momento de tener las demás expresiones. Por ejemplo, si tú tienes 5 veces la masa de un cuerpo entre su volumen, si tú quieres hallar la dimensión de esta cantidad, entonces vamos a sacarle dimensión. La dimensión de 5 sería 1, o como el texto que has leído, que también está bien, claro, es asterisco, por la dimensión de la masa entre la dimensión del volumen. O sea, ese asterisco quiere decir que no tiene dimensión y por lo tanto no va a afectar a las demás cantidades, físicamente hablando. ¿Esa era tu duda, Fabricio? Sí, maestro, está bien. Muchas gracias. Ok, está bien. ¿Alguno más tiene otra duda? A ver, voy a ver el chat. Bueno, continuamos entonces. Algunos ejemplos para hallar la dimensión de esas cantidades. Por ejemplo, de la velocidad. Si es que yo hablo de la velocidad, entonces estoy relacionando la distancia que recorre un cuerpo, una partícula, cualquier cuerpo, en un determinado tiempo. Pero ¿cómo se relacionan estas? Si nosotros nos acordamos un poco, la distancia que recorre un cuerpo es igual a la velocidad que presenta este cuerpo por el tiempo que le demora recorrer esa distancia. Por ejemplo, 5 metros lo recorre en 5 segundos. Un cuerpo recorre 5 metros en 5 segundos. Podemos tener la idea que la velocidad de este cuerpo es 1. ¿Pero 1 qué? Vamos a analizarlo dimensionalmente. Distancia es igual a velocidad por tiempo. La dimensión de la distancia es L. L. La dimensión de la velocidad, que es lo que quiero hallar o despejar en esta ecuación, vamos a dejarlo así. Y la dimensión del tiempo es t. Entonces, si es que ese t lo pasamos a dividir, tenemos que lt a la menos 1 es la dimensión de la velocidad. En el caso de la aceleración, por ejemplo,
podemos decir que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad. Es el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Por ejemplo, tenemos un cuerpo que está yendo a razón de 5 metros por segundo y en un intervalo de un segundo ya presenta una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, este cuerpo ha cambiado su velocidad en un determinado tiempo. Entonces, podemos hallar la dimensión o caracterizar a ese fenómeno que acaba de ocurrir con una dimensión que el cambio de la velocidad se denominará aceleración. La aceleración, dimensión de la aceleración, podemos hallarlo como la dimensión de la velocidad entre la dimensión del tiempo. La dimensión de la velocidad nosotros lo hemos hallado acá y sería LT a la menos 1 entre la dimensión del tiempo, que es T, y nos daría LT a la menos 2. Y en el caso de la fuerza es muy similar. La fuerza es la aceleración es la fuerza que se le aplica a cada unidad de masa. Eso depende. Entonces, no sé si se acuerdan de esta fórmula, la hayan visto en dinámica. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Sí, no. Por ejemplo, Fabricio, está bien. Sí, se la han visto. Entonces, si yo quiero hallar la dimensión de la aceleración, sería la dimensión de la fuerza. No, quiero hallar la dimensión de la fuerza, sería la dimensión de la aceleración por la dimensión de la masa. Entonces, la dimensión de la aceleración ya la hemos hallado, que es LT a la menos 2. LT a la menos 2 por la dimensión de la masa. Entonces nos daría MLT a la menos 2. Esta sería su dimensión. Y el trabajo. ¿Cuántos de ustedes saben? Si han visto trabajo, ¿verdad? Está bien. Fabricio. Ok, ya. Si han visto el trabajo. El trabajo es una forma de caracterizar qué tanto desplazamiento ha desarrollado una cierta fuerza. Si yo tengo, por ejemplo, un bloque y le aplico una fuerza F, y este bloque, si digamos que la fuerza es suficiente como para que genere una cierta aceleración en ese bloque, una aceleración A, entonces en un cierto tiempo habrá recorrido una cierta distancia. Entonces el trabajo caracteriza qué tanto ha recorrido este bloque y qué tanta fuerza se le ha aplicado. Entonces, si yo quiero hallar la dimensión del trabajo, sería la dimensión de la fuerza por la dimensión de la distancia. Sería igual a MLT a la menos 2 por L, que sería ML2T menos 2. Esta es una introducción a lo que es análisis dimensional y eso nos va a servir bastante cuando, por ejemplo, tengamos una expresión mucho más complicada o estemos operando algo y no estemos muy seguros que nuestras operaciones son correctas. Podemos hacer rápidamente ese análisis dimensional para verificar que nuestra dimensión sea correcta. O sea, si en un problema, por ejemplo, me sale que la aceleración está en unidades metro por segundo, tendría que verificar que eso sea correcto, porque sabemos que metros por segundo, metros, la unidad del metro, el metro es una unidad de longitud.
sería L. Y el segundo es una unidad de tiempo, que es T. Y eso es LT a la menos 1. Pero yo sé que LT a la menos 1 es velocidad, así que no puedo estar hablando de aceleración. Así que tendría que verificar los cálculos de nuevo porque no puede salir que la aceleración tenga dimensión de velocidad. Es como una forma de guiarme para saber si mis cálculos son correctos. Y otra cosa que me estaba faltando explicar. Bueno, hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Otra cosa que me estaba faltando explicar era la denotación en el sistema internacional de las unidades. Por ejemplo, si es que yo quiero leer físicamente metro por cada segundo, por ejemplo, la velocidad, cuánta distancia recorre en cierto tiempo, entonces este entre se va a leer no es que sea un se va a leer metro por segundo. Metro por segundo, por cada segundo que pasa. Por ejemplo, 5 metros por segundo, que sea la velocidad de una esfera, con 5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que esta esfera recorre 5 metros por cada segundo que transcurre. Si yo tengo, por ejemplo, newtons metro, por lo que la mayoría de nosotros leeríamos newtons por metro, se lee newton, unidad de la fuerza, metro. Newton metro. Como si fuese junto. Newton metro. Y, a ver, un pequeño ejercicio sobre esto. Pues tenemos esta cantidad. ¿Cómo se leería? A ver, por ejemplo... ¿no están viendo? ¿Se veía mi pantalla? Se ha borrado. Un momento, por favor. Déjeme arreglar algo que se me había borrado. Y ya está, creo. Se ve mi pantalla en blanco. Ya, está bien. Gracias, Susana. Como estaba explicando, no sé si hayan logrado ver, cuando yo voy a dividir unidades, metro entre segundo, esto se lee metro por segundo. Y cuando yo voy a multiplicar unidades, por ejemplo, en newton por metro, esto se debería leer newton metro. ¿Cuántos metros recorre por cada segundo? Y newton metro, esto algunos lo han visto tal vez con la ley de Hooke, con los resortes. Bueno, el ejemplo que yo había propuesto era kilogramo metro entre segundo cuadrado. ¿Alguien quiere participar para leer correctamente esa expresión? Sin miedo. Levante la mano.
muy bien, Fabricio. ¿Kilómetro por segundo al cuadrado? Disculpa. Kilogramo metro por segundo al cuadrado. Excelente, muy bien, Fabricio. Tú sí. Kilogramo metro por segundo cuadrado. Kilogramo metro, porque se está multiplicando, se lee corrido por segundo cuadrado, porque está dividiendo. A ver, una más complicada. Ya está. Esa expresión. ¿Algún voluntario? Bueno, esta expresión, igual que la anterior, sería metro cuadrado por metro cuadrado segundo kilogramo por newton amper cuadrado. Cuando se trata de multiplicaciones dentro de la división, el por indica el inicio de la división. O sea, primero voy a leer la parte del numerador, que sería metro cuadrado segundo kilogramo, todo de corrido. Y en la división, para iniciar la división, voy a decir por. Y leo todo de corrido, la parte de abajo, el denominador. Metro cuadrado segundo kilogramo por newton amper cuadrado. Y también algo importante. Cuando yo digo metro cuadrado, no debo decir metro al cuadrado. Así es, metro cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, esta dimensión, tengo que leerlo kilogramo cubo, no kilogramo al cubo. Ese al, cuando se trata de escribirlo en el sistema internacional, ya no se pronuncia. Bueno, y la siguiente parte, Damaris, iba a haber un receso, disculpa. Sí. Creo que podría explicar un poco del principio de homogeneidad. Bueno, está bien. Principio de homogeneidad. Este principio consiste en sumar, restar magnitudes físicas. Esto solo se puede hacer si es que las magnitudes físicas que se vaya a sumar o restar son iguales. Si yo quiero sumar dos magnitudes, por ejemplo, kilogramos con metros, no puedo hacerlo directamente. O sea, no puedo decir 5 kilogramos más 2 metros. Es como sumar papas con camotes. Solo puedes sumar magnitudes que tengan
solo puede sumar magnitudes de la misma naturaleza, como lo dice el texto. Entonces, si es que yo veo en un problema esto, E menos A más B más C más D, entonces está sumando magnitudes. Eso me da a entender que la única posibilidad es que estas magnitudes sean iguales entre sí. Por ejemplo, que todas sean metros o que todas sean kilogramos metro por segundo cuadrado, pero necesariamente tienen que ser iguales para poder sumar o restarlas. A ver, un ejemplo ya un poquito más complicado, pero más operativo. Determinar las dimensiones de A, de B y de C, no está C, de A y B, sabiendo que H es altura y T es tiempo. Bueno, la altura. Nosotros sabemos que la altura es una forma de... La dimensión de la altura es la longitud. Se habla de longitud para medir. Entonces la dimensión de la altura es la longitud, es L. Y yo no sé cuál es la dimensión de A, así que lo voy a escribir como A. Tampoco sé cuál es la dimensión de B, así que lo voy a escribir como la dimensión de 2 por la dimensión de B por la dimensión de T, que es el tiempo, más el tiempo cuadrado por la dimensión del seno. O sea, solo hemos sacado dimensión a todo. Vamos a analizar la dimensión de todo. La dimensión de la altura es L. Yo no sé cuál es la dimensión de A, así que lo voy a escribir así nomás. Y acá, estamos viendo que acá hay signos más y menos. Eso quiere decir que la magnitud A es igual a toda esta magnitud, que es igual a todo esto. Solo la magnitud física. Entonces vamos a escribir acá igual. La dimensión de 2 no tiene dimensión, así que no voy a escribirlo. Sería 1 o asterisco. Así que solo sería la dimensión de B por la dimensión del tiempo, que es T. Más la dimensión del tiempo cuadrado es T cuadrado. Y la dimensión del seno de pi o de cualquier cosa va a ser un número, pero sin dimensión. Así que también no lo escribo por 1. Entonces, si tenemos que L es igual a la dimensión de A, entonces ya tenemos A. Vamos a escribir acá que la dimensión de A es igual a L. También tenemos que la dimensión de B, vamos allá a la dimensión de B. Tenemos que L es igual a la dimensión de B por tiempo. Entonces, la dimensión de B va a ser L entre este tiempo, que es LT a la menos 1. Y por último, bueno, eso sería todo. Ya. Acá me equivoqué al escribir el problema. Este T debió ser C. No. ¿Veis este T cuadrado? Debería haber sido C por... ¿qué puede ser? T. C por T. Hay un error tal vez al plantear este problema. Entonces, esta última parte hay que corregirla. La dimensión de C por la dimensión del tiempo por el seno de pi. Y como habíamos visto, si estamos sumando o restando,
esta magnitud debe ser igual a las anteriores. Entonces es igual a la dimensión de C, que es lo que voy a hallar en ese momento, por la dimensión del tiempo, que es T. Y el seno de pi, su dimensión es 1, o no tiene dimensión. Entonces ahora que tengo B, vamos a hallar C. Yo tengo que L es igual a la dimensión de C por el tiempo. Entonces, la dimensión de C será LT a la menos 1. Igual que B. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Está bien, perfecto. Bueno, acá tienen dos problemas para que puedan intentar resolver. Yo creo que unos 6 minutos estarían bien para intentar esos dos problemas. Y pasado ese tiempo, les voy a avisar para que puedan escribir lo que les salió en el chat. ¿Ok? Tienen 7 minutos para intentar esos dos problemas. Bueno, chicos, ¿qué tal les va? ¿Bien, todos? Para comenzar con la resolución. Bueno, vamos a resolverlo para, si es que hay algo que no le ha salido, o si tienen dudas, para resolver esas dudas. Y si no, ya preguntan nomás, normal. Bueno. En el número 1, nos piden hallar la dimensión de E. Ok, está bien. Vamos a ver la densidad. Nos piden hallar la dimensión de E. Y para eso tenemos que hallar la dimensión de 54 por la densidad. La dimensión de 54 no tiene dimensión, adimensional, por la dimensión de la densidad, que ahorita vamos a ver, entre la dimensión del volumen. Velocidad. Ok, la densidad es una forma de caracterizar cuánta masa hay en un determinado espacio, volumen. O sea, si yo tengo, por ejemplo, dos cubos, imaginemos, 2 cubos o dos cuerpos. Imaginemos que esos 2 cuerpos son idénticos a la vista, de igual tamaño. Entonces, si a uno lo ponemos en una balanza y nos indica que pesa 1 kilogramo, y al otro lo ponemos en la misma balanza y nos indica 2 kilogramos, estamos viendo que este cubo, a pesar que tiene las mismas dimensiones que el otro cubo, está pesando más. Entonces, a pesar que tienen igual volumen, pesan lo mismo. Entonces, podemos deducir que hay una cantidad física que está cambiando, que hace que este cubo, ese segundo cubo, pese más que este primer cubo. Esta dimensión es la densidad, que se denomina o se denota con ρ, con ese símbolo ρ, que es la masa del cuerpo entre su volumen, el volumen que ocupa. En este caso, ambos cubos o figuras ocupan el mismo volumen, pero tienen diferente masa. Entonces, lo que está cambiando acá es su densidad. Entonces, sabemos que ya podemos decir que la densidad es la masa del cuerpo entre su volumen. Entonces, la dimensión de la densidad va a ser... Bueno, acá está con D mayúscula. La dimensión de la densidad va a ser la dimensión de la masa entre la dimensión del volumen. En este caso va a ser volumen, no como en el ejercicio que es velocidad. La masa tiene como dimensión m,
el volumen tiene L al cubo. Y como está dividiendo pasa como negativo. ML a la menos 3. ¿Hasta ahí está bien? ¿Todo claro? Ok. Entonces, en el problema. Ya sabemos. Bueno, en 15 minutos se termina la llamada. Creo que en ese tiempo ya habremos terminado los ejercicios. Continuamos, está bien. Entonces, la dimensión de 54 no tiene dimensión, así que no lo escribimos. La densidad. Habíamos visto que es M, L a la menos 3, entre la velocidad. La velocidad es la distancia recorrida entre el tiempo, que sería LT a la menos 1. Y operamos esto y hallamos la densidad, la dimensión de M, L a la menos 4 por T. Porque el menos 1, al pasar arriba, se cambia su signo a la 1. Entonces eso sería E. Eso sería la primera. ¿Está bien? ¿Todo claro con la primera? Excelente. Con la número 2, calcular la dimensión de A y B si la ecuación es dimensionalmente correcta. Esto me asegura que este más, cuando yo tenga este más, estas dimensiones son iguales. El más, el igual con mayor razón. Entonces la dimensión de X es igual a la dimensión de este primer miembro y tiene que ser igual a la dimensión de este segundo miembro. Como X es longitud, su dimensión será L. Entonces tengo la dimensión de A y la dimensión de T al cubo es T cubo. Y tiene que ser igual a la dimensión de B por el tiempo. Entonces la dimensión de A será L por T a la menos 3 y la dimensión de B será L por T a la menos 1. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, después de estos problemas, acá había algunos más, pero ahora le voy a dar pase a mi compañero Fabio, que les va a enseñar, que les va a dar algunos problemas más, algunos más interesantes, para que puedan ir practicando. Y va a haber un problema de una olimpiada online de física, que sí está bastante interesante para que más o menos vayan viendo cómo es el nivel de las olimpiadas. Entonces, Fabio, buenas tardes. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Quiero primero decir que Raúl estuvo muy bien en su presentación. Me gustó bastante. Y también que pues tengo un problema muy complicado. Bueno, más o menos. Pero los demás son más sencillos. Así que, bueno, el último problema lo voy a dejar para reto, así que para que lo puedan intentar ya en su casa, tal vez con internet. Bueno, a ver, también quería hacer una acotación de una pregunta que habían dejado hace rato, Brian, que decía de que por qué el Celsius se usaba acá y no en las demás partes del mundo. Y pues bueno, de hecho el Celsius se usa en las demás partes del mundo y en donde no se usa es en Estados Unidos, donde se usa el Fahrenheit. Y eso ya se remonta por historia, que en Inglaterra y sus colonias utilizaban el Fahrenheit, y al final se quedó el Fahrenheit en Estados Unidos. Bueno, más que nada por eso sería la respuesta. Y el Celsius se usa más debido a que es de un uso más cotidiano. Para la medición de el hervor del agua,
cuándo se congela el agua, 0 grados, 100 grados. No es tan difícil de recordar. Bueno, nada más. A ver. Bueno, estos serían otros 2 problemas los cuales, si quisiesen, podrían resolver. Me gustaría que lo intentaran. No sé si le podrían tomar captura. Ya, está bien. Ya, tengo 2 confirmaciones de 30 y algo personas. Está bien. Ya, profe, ya. Gracias. A ver, vamos a continuar explicando unas cosas que vienen más que nada en las universidades, que sería lo de, bueno, o continúa. A ver, acá está. Uso de prefijos. Y bueno, es más que nada para problemas técnicos. Por ejemplo, pasar de centímetros a metros, pasar de kilómetros a metros, pasar de, bueno, hay más prefijos, solamente que he puesto los 6 esenciales para que puedan entenderlos. Y bueno, a ver, ¿qué dice? Uso de los prefijos en el sistema internacional. Se utilizan para cantidades más pequeñas o más grandes, y en base a qué lo utilizamos, al sistema decimal. O sea, por ejemplo, 1 kilómetro, ese kilo, si se dan cuenta, es parte de... No viene a ser el metro, es kilo. Kilo es el prefijo que usamos. También usamos kilogramo. Y bueno, este kilo viene a representar 10 a la 3, elevado a la 3. Y en este caso es kilómetro, sería 10 a la 3 elevado... No, 10 a la 3 y en metros. Bueno, saben que 1 kilómetro vale 1000 metros. Ya. Hecto, que se representaría con un H, y su valor numérico sería 10 al cuadrado. Deca, que se representa con una D y una A, y su valor numérico sería 10 nomás. Deci, una D nomás, de minúscula, 10 elevado a la menos 1, o sea, 1 sobre 10. Centi, C, 10 a la menos 2. Creo que el uso más común que le podemos dar es en los centímetros, donde más que nada lo vemos. Y bueno, también mili, que es su símbolo es la M minúscula, y su valor numérico es 10 a la menos 3. Bueno, también hay otros, los cuales no pude poner acá, más que nada por el espacio, pero sí existen más. Algunos de ellos son nano, pico, también otros que son micro, y bueno, entre esos están los que más usamos. A ver, voy a tener también el chat activado para cualquier otra pregunta que puedan tener. Ya, profe. Bueno, ahora vamos a continuar con algunos problemas, los cuales yo creo que sí lo pueden resolver ustedes. A ver, estos 2 ejercicios. Bueno, me gustaría que lo tratasen de inventar. Están accesibles, diría yo.